Los sábados y domingos de 6 a 8 de la tarde. Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. El Guateque con Claudio de Miguel. En la fiesta de Blas. Saludos y bienvenidos, como todos los sábados y domingos a esta hora y en este punto del dial. Esto es el Guateque en Sol Radio Madrid y Nostalgia FM. Saludos a todos aquellos que nos escucháis no solo desde la comunidad autónoma madrileña, sino también lo hacéis desde Andalucía, Levante, La Rioja y otros puntos de España. El otro día nos llamaron desde Sabadell. Y Extremadura, por cierto, que también Pilar desde Cáceres nos dijo que allí se nos escuchaba. Pues con nuestro menú radiofónico habitual, nuestras entrevistas, recomendaciones y después vuestra participación a través de nuestro teléfono y WhatsApp 611 446346. Almacenes Arias, una saga familiar marcada por el fuego y la ambición de Fede Arias de la editorial La Esfera de los Libros. Fede Arias es periodista y es concretamente bisnieto del fundador de los almacenes, que hoy está aquí con nosotros en el Guateque en directo. Buenas tardes y bienvenido, Fede. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. Oye, qué guateque más majo tienes montado, ¿eh? Pues eso es lo que tratamos, de que la gente lo pase bien, escuche música, se divierta y tome nota de nuestras recomendaciones que en forma de libro, como por ejemplo hoy, pues llevamos a nuestro programa. Bueno, pues resulta que tu bisabuelo Esteban es el fundador de estos almacenes Arias, una historia familiar que comienza vendiendo en los puestos del rastro por el padre de este Esteban llamado Isidro, y que estamos hablando de los años 20 o veintitantos o 30, ¿no? Eso es, en los años 20, 24, 25... Esteban Arias trabaja con su padre en el rastro, tienen 3-4 puestecitos en la Plaza Cascorro, además viven en la misma plaza, y entonces a los Arias se les conoce con el nombre de los ricos del rastro. Vendían pollos, conejos, verduras. Me cuenta mi abuelo que por aquel entonces cazaban mucho en las rozas y traían el género a Madrid. Así empezó un poco Esteban a envenenarse con eso que llamaba el germen del comercio, del emprendimiento. Pero la ambición es un punto en la vida que a Esteban siempre le llevó a perseguir más y más y más. Es entonces cuando da el salto a intentar cumplir uno de sus sueños, como era ser torero. Entonces se le llamaba Currito de la Cruz y tuvo más fama mala que buena, según los periódicos que hemos conseguido encontrar de la época. A la vez se le murieron 2 grandes amigos en el ruedo y su mujer, doña María, le dijo: Esteban, o el toreo o tu familia y tus hijos. Y Esteban tuvo que decidirse por la familia, pero Esteban no se iba a quedar solo en el rastro. Sí, eso que contabas viene en este libro en el que nos cuentas pues cómo él es un gran aficionado a los toros, quiere ser torero, pero claro, le coge un poco de respeto al toro, viendo cómo 2 de sus 2 grandes amigos pues fallecen por sendas cornadas en plazas de toros, ¿no? Entonces eso a él le echa para atrás y decide centrarse en lo que es el mundo de la moda. La característica principal de Saldos Arias, que es como inicialmente se llamaba, a él le cuesta cambiar el nombre de Saldos a Almacenes, y esto tiene lugar en 1955, cuando se inauguran los míticos almacenes Arias que estaban en la calle Montera, los segundos ya, porque para empezar estuvo Montera la Chica, que era una tienda pequeña en la que estuvo Saldos Arias, ¿no? Así es. Después de comprar la primera tienda de Saldos Arias que hubo en Madrid y en toda España, que fue en la Plaza del Ángel, en el año 1955 compra un solar del cual se enamora en la calle Montera 29, y ahí edifica el primer gran edificio que tuvo Almacenes Arias. La prensa de la época titulaba ha llegado la modernidad a Madrid, porque eran unos edificios todos de cristal, todos de espejo. La gente, cuando el periódico coge declaraciones de la época, la gente no se explicaba cómo podían sujetarse las plantas porque no había hormigón ni ladrillo, era todo acero y cristal. De hecho, en el libro incluimos alguna foto hecha desde el interior de los almacenes, esos almacenes que se inauguran, como digo, en el 55. Desde dentro todo es luz, todo es
modernidad, todo es cristal y aluminio, y desde fuera se ven las casas de la acera de enfrente, un Madrid del 55 que se sigue recuperando de la posguerra, unas casas bajitas de madera y un poquito deterioradas. Ese edificio del 55 es historia, es la foto que incluyo en la portada del libro, un edificio que terminaría ardiendo en el 1964 en el primer gran incendio que sufrieron los almacenes Arias. Decías, hablábamos de la característica principal de Saldos Arias, que era, antes de esa inauguración tiene lugar pues lo que es el crecimiento de Saldos Arias, cuya característica principal era los bajos precios, ¿no? de ropa que estaba siempre expuesta en montones en los mostradores de las tiendas, y que la principal característica era el bajo precio en comparación con el de la competencia, ¿no? Eso es. Don Esteban Arias Cobos, el fundador, siempre le gustaba que le pusiesen el don delante. Durante la Guerra Civil se tiene que exiliar a Cuenca, toda la familia tiene que huir de Madrid por miedo a los bombardeos, y estando en Cuenca tiene mucho contacto con los proveedores de Alcoy, de Valencia, que después suministrarían el género a las tiendas de almacenes Arias. Entonces él se da cuenta que el secreto es comprar muchísimas cantidades de todo para poder venderlo a precios irrisorios. Por lo que ha pasado Almacenes Arias a la memoria colectiva es por esos grandes cajones que protagonizaban el centro de todas las tiendas, cajones en donde la gente tocaba el género. Mi abuelo me cuenta, porque este libro está basado en entrevistas que le he hecho a mi abuelo, el hijo del fundador, y a sus 4 hermanos. Mi abuelo me cuenta cómo entonces el comercio se simplificaba en una persona iba a una tienda, pedía una camisa y el dueño de la tienda le daba la camisa. Esteban rompe con esa dinámica, Esteban llena la tienda de género para que la gente pueda tocar las mantas, las bragas, las medias, las zapatillas, los pares de calcetines, acerca el género y el tocarlo a la gente. De hecho, tenía una norma con las dependientas de la tienda, porque todas eran mujeres, entendamos la mentalidad machista del momento. Todas tenían la orden de revolver todos los montones para que no pareciese nada ordenado, porque Esteban tenía la teoría de que si la gente entraba a la tienda y veía los montones ordenados, les daba vergüenza tocar el género y no se vendía nada. Entonces todo tenía que estar revuelto y todos los escaparates y los interiores de la tienda llenos de género. Hablabas de las compras masivas de género, y es precisamente una compra masiva de mantas la que hace que Esteban, o don Esteban, se enfade y rompa con su padre Isidro y con el resto de sus hermanos por la diferente concepción que del negocio tenían ellos respecto a él, ¿no? Y es a partir de ese momento cuando él inicia su carrera como comerciante en solitario, y es la carrera que le lleva al éxito. Eso es, Claudio. Dentro de la historia de la familia, porque en el libro se habla mucho del negocio, se habla mucho de la marcha del negocio, pero detrás de un imperio como el que montaron mis antepasados, también hay una familia muy peculiar, como es la familia de los Arias. Entonces, don Esteban Arias Cobos, como ya te he comentado, a él el motor de su vida era la ambición. En esa ambición, toda aquella persona que no remara a favor de obra, que no remara a favor del negocio, no tenía cabida en su modelo de vida y mucho menos en su modelo de emprendimiento ni en su modelo de negocio. Entonces llega un momento en el que su padre lastra, llega un momento en el que sus hermanos lastran y se los quita de en medio, no los mata evidentemente, pero sí que les aparta completamente del negocio, porque él entiende que Almacenes Arias es él y solo él. Hablabas antes de que este libro está hecho a partir de entrevistas que le haces a tu abuelo. Fede 1, según el árbol genealógico, Fede 1, después tu padre sería Fede 2 y tú eres Fede 3. ¿Cómo se le ocurre a Fede 3 escribir un libro sobre la familia cuando pues Almacenes Arias, sobre todo para la gente joven, están totalmente olvidados porque... Bueno, no los vivieron. No lo vivieron. Entonces, ¿cómo te surge la idea de hacer este libro? Pues mira, a mí me surge la idea durante la pandemia. En este libro yo he
he invertido 3 años de mi vida. Durante la pandemia empezamos a ver esas cifras horrorosas de abuelitos y abuelitas que tristemente se van por el virus, y yo me planto con mi abuelo, porque hasta entonces el capítulo de la historia de Almacenes Arias ha sido muy secreto en mi familia, nunca se había hablado ni comentado ni nada. Y yo llega un momento en el que mi rama periodística aflora y le digo a mi abuelo, abuelo, Dios no quiera que te pase nada, pero si te pasa algo, me tienes que contar qué fueron los Almacenes Arias para dejar un legado y dejar un poco escrita la historia de nuestra vida, de tu vida y de la vida de los tuyos. Consigo convencer a mi abuelo. Y durante la pandemia le entrevisto, tengo horas y horas y horas grabadas con mi abuelo y con todos sus hermanos, sobre todo para eso, para dejar constancia, porque a mí, Claudio, también me daba rabia que toda la historia de Almacenes Arias solo fuera recordada por ese trágico incendio de 1987, y buscando hemos dado con una historia tremenda, una historia que nunca se había contado. Almacenes Arias pasará a la historia como el negocio, uno de los negocios que nació incluso antes del franquismo. ¿Y cómo no íbamos a dejar constancia de esta historia? ¿Cómo no iba yo a dejar constancia? Porque soy el único periodista y el único en la familia que ha tenido narices de invertir 3 años de su vida en hacer esto. Pero sí, sobre todo era porque yo considero que la historia de Madrid y la historia de España le debía algo a mi bisabuelo y a mi familia, y no simplemente ese mal recuerdo de esa trágica noche del 4 de septiembre del 87. Tú en el libro, en algún pasaje, equiparas a Almacenes Arias con Zara, la actual Zara, y en cuanto a modelo de negocio, y bueno, llegasteis a tener 20 y tantas tiendas en España y 6 en Madrid, ¿no? Eso es. Almacenes Arias creció. Almacenes Arias solo en Madrid llegó a tener 6 tiendas, después se expandieron por Barcelona, por Murcia, por Asturias, por Galicia. Tú fíjate, en esta semana que estamos viviendo del Black Friday, Almacenes Arias fueron los primeros almacenes que instauraron las rebajas en España. Es un concepto que entonces no existía, y a mi bisabuelo le funcionaron tanto el concepto de las rebajas que después inventó las rebajas de San Isidro, las rebajas de los chulapos, las rebajas de primavera, de verano, de otoño, invierno. Siempre eran rebajas en Almacenes Arias. También me contaba mi abuelo que fueron pioneros en eso que ahora se estudia en marketing como el precio psicológico. Las bragas, me contaba, no se vendían a 3 pesetas, 4 pesetas, 5 pesetas, pero si las ponían a 2,99 pesetas, a 3,05 pesetas, las bragas desaparecían. Hablo de bragas porque al final eso, entre las bragas y las medias, son un poco en el imaginario colectivo como el producto estrella de Almacenes Arias. Entonces, los almacenes introdujeron como muchas novedades en un comercio en el que venía de una guerra civil y estaba en plena expansión de nuevo España con la década de los 60 y los 70. Don Esteban Arias tenía una personalidad difícil, ¿no? Vamos a decir difícil porque se termina llevando mal con su padre y con sus hermanos, pero también se lleva mal con sus hijos, porque los hijos quieren modernizar, actualizar el negocio. Bueno, de ahí viene el cambio, como decíamos antes, de Saldos Arias a Almacenes Arias, y él a eso le costaba mucho. Solo respetaba a su mujer, a María, ¿no? Sí, eso es. Nos tenemos que retrotraer a la mentalidad de la época. Fíjate, entonces, todos los 14 de julio, Día del Alzamiento Nacional, 14 o 18 de julio, me baila la cifra, pero siempre el Día del Alzamiento Nacional había que 18 de julio. 18 de julio siempre había que hacer parón en la tienda e irse de comilona, y los hijos de don Esteban, todas esas mentalidades tan antiguas no las concebían como tal. Entendían también que había que llevar un inventario en el negocio, una relación distinta con los proveedores, hacer los tratos por escrito, no dándose la mano como históricamente siempre lo hacía Esteban. Entonces, todas estas nuevas mentalidades rupturistas con Esteban chocaban un montón, porque Esteban entendía que Almacenes Arias era él, y de hecho fue también una de las causas de que Almacenes Arias muriese. Don Esteban no preparó a ningún heredero, no preparó a nadie de sus hijos para que continuara su legado. La muerte de don Esteban en el año 78, pues también fue un jarro de agua fría a Almacenes Arias, porque se quedó sin la pata de su fundador y sin la pata de su creador. Pero sí, hubo muchos choques dentro de la familia, hasta el punto de que, al igual que hizo con su padre y con sus hermanos, Esteban, 5 años antes de morir, echó del negocio a todos sus hijos varones y a todas sus mujeres. En el libro, como decíamos al principio, marcada por una saga familiar marcada por el fuego y la ambición, hay 3 incendios importantes en Almacenes Arias. El primero en el año 60.
1964 en la calle Montera. Después, fruto de un atentado terrorista en la tienda que tenía Almacenes Arias en Barcelona en el 81, y la definitiva, el golpe de gracia, que es en el 87, que triste y desgraciadamente no solo acaba con los almacenes, sino con la vida de 10 bomberos en la calle Montera. ¿Qué pasó ese año 1987 en aquel incendio? Pues mira, este libro también tiene mucho valor histórico porque es la primera vez que recogemos la versión de los Arias. Yo me estudié un montón los periódicos del momento, mi familia contrató al abogado Stampa Brown, que por lo visto era un personaje, entiéndeme el concepto de personaje de la época, un abogado que llevaba casos muy polémicos, y la postura de mi familia entonces fue no hablar. Entonces, claro, el no hablar alimentó las teorías de un posible incendio intencionado, el querer cobrar un seguro. Después aparecían fotos en portadas de periódicos como que había habido varios focos en la fachada de Montera 29. Bueno, pues en este libro se recoge la vivencia de ese día de mi abuelo. Mi abuelo y su hermano fueron los primeros en ver el foco del incendio en esa cuarta planta de Montera 29. ¿Cómo surge el incendio? Pues mira, te cuento, en Montera, me estás destripando un montón el libro, Claudio, pero yo te lo cuento porque te tengo mucho cariño. Cuarta planta, Montera 29, son las 6, un fluorescente se cae en una parte de los almacenes dedicada a mantenimiento, seguramente le habrían golpeado porque ese día camiones y camiones habían llenado, abastecido Almacenes Arias con unos trapos de nylon, me cuenta mi abuelo, unas mantas de nylon. Esa tarde, después de cerrar a la hora de comer, hay un fluorescente que se cae encima de una caja de nylon, no hay nadie que pueda socorrer ese fuego, mi abuelo y su hermano de repente empiezan a ver humo y en ese momento ya llaman a los bomberos. Entonces, el primer cuerpo de bomberos que se presenta allí son 2 bomberos, porque nadie imaginaba que ese pequeño foco en una caja con 4 faldas pudiese derivar en lo que finalmente derivó. Pero así es como empezó el final del desastre. Y la muerte de los bomberos tiene lugar porque no por el fuego, sino por el hundimiento de una escalera mecánica, de una planta, ¿no? Eso es. Almacenes Arias fue el primer centro comercial de este país en incluir escaleras mecánicas. De hecho, eran un poco una atracción. La gente iba a hacerse fotos con las escaleras mecánicas. Nadie podía imaginar que después serían protagonistas de la tragedia. Después de que el fuego se apagara, a eso ya de las 11, 12 de la noche, llegaba el momento de hacer un relevo de bomberos. En el libro yo entrevisto al último bombero en salir con vida de Almacenes Arias, Abundio. Su hija trabaja conmigo en el programa de televisión en el que trabajo ahora y gracias a eso he podido contactar con él. Abundio nos narra cómo es el trabajo de los bomberos en esa oscura noche de ese 4 de septiembre, cómo él es el último bombero en salir y cómo tiene que dar la mano a sus 10 compañeros que le van a relevar del puesto. Y en cuanto él se monta en ese camión de bomberos, esa escalera mecánica, cuando ya estaba todo el fuego extinguido, los bomberos estaban haciendo labores de mantenimiento, evitando que naciesen nuevos fuegos, cómo esa escalera de no sé cuántas 1000 toneladas se viene encima y entierra a estos 10 bomberos. El libro evidentemente está escrito con todo el amor y todo el cariño dedicado a esas 10 familias. De hecho, nombramos a los 10 fallecidos ese 4 de septiembre del 87. Ya había fallecido el fundador, don Esteban Arias, y Fede I. ¿Por qué no continúa con el negocio? ¿Por qué se acabará ahí Almacenes Arias? Pues mira, después del incendio del 87 hay un gran cisma también en mi familia. Por una parte están los hermanos que quieren continuar el negocio, pero por otra parte están los hermanos que no quieren continuar el negocio. Hubo un juicio entre medias, sobre todo afectó a mi abuelo y al hermano mayor, y entonces incluso hay miembros de la familia que no quieren aparecer ni en ninguno de los papeles ni nada. Entonces se llega a la conclusión de que Almacenes Arias tiene que terminar, y entonces la vida de mi abuelo es muy curiosa. 50 años montando un negocio, heredando un imperio, y el resto de su vida, 50 años después, desmantelando todo Almacenes Arias, porque él es un poco la persona que se encargó de ir vendiendo todos los locales de Almacenes Arias, provincia por provincia, porque todos los locales eran propiedad de la familia. Esteban lo pagaba todo a tocateja. En el libro se habla mucho de dinero, de despilfarro de dinero y de joyas y de coches y de viajes y de pisos. Entonces mi abuelo se encargó de ir desmantelando una por una todas las tiendas de España, hasta que en 1997 cierra la última tienda y ahí me encontraba yo.
Que es la primera, además, ¿no? La de Plaza del Ángel 19. Eso es. La última tienda en cerrar fue la primera tienda en abrir esa tienda de Plaza del Ángel, un mes de noviembre de 1987. Ese día estoy yo y mi hermano y yo, el burro delante siempre, estamos mi hermano y yo presentes en ese cierre de esos últimos almacenes, en unos sótanos en donde, de hecho, la semana pasada presentamos el libro, porque el libro lo presentamos en esa cueva, en esos sótanos donde mi abuelo vendió el último local de Almacenes Arias en la Plaza del Ángel. Almacenes Arias, una saga familiar marcada por el fuego y la ambición, muchas anécdotas, algunas, claro, por el tiempo no hemos podido nombrarlas y además, pues para no terminar por destripar el libro, como nos decía su autor, Fede Arias, periodista y bisnieto del fundador. Fede, muchísimas gracias por estar en nuestro programa en este domingo. He dicho antes sábado, pero es domingo, por estar en nuestro programa. Que vaya todo muy bien, mucha suerte y un acierto haber recordado otra vez la historia de uno de los grandes almacenes de este país, los Almacenes Arias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudio. Un placer compartir mesa en el Guateque contigo.